Bienvenidos a No duermas, el narrador pregunta. Senderistas, ¿qué es lo más escalofriante que han visto en el bosque? Hace unos años hice una ruta en los Apalaches, una que había hecho como 4 veces antes, así que la conocía bien. Era tarde, como las 5 de la tarde, todavía había luz, pero ya esa luz anaranjada que te dice que en una hora se acaba todo. Iba solo, cosa que nunca recomiendo, pero bueno, en un punto del camino hay una zona donde los árboles se juntan mucho y el sendero se vuelve angosto. Siempre me había parecido un poco incómodo ese tramo, pero nunca le di importancia. Ese día, al pasar por ahí, escuché algo que no supe identificar. No era un animal, era como alguien arrastrando algo pesado entre los árboles, paralelo al sendero, siguiéndome el paso. Me detuve. El sonido se detuvo, caminé más rápido. El sonido volvió, más rápido también. Corrí el último kilómetro hasta el estacionamiento. No miré atrás, ni una sola vez. Cuando llegué a mi camioneta, había otro senderista ahí, un señor mayor, y le conté. Me dijo que él había escuchado lo mismo exactamente en el mismo tramo, 2 semanas antes. Nunca supimos qué era. Lo que más me perturbó no fue el sonido, fue que cuando llegué al carro tenía barro en las botas, y el sendero ese día estaba completamente seco. Yo no suelo contar esto porque sé que suena raro, pero fue real y mi compañera lo vivió también, así que al menos sé que no me volví loco. Estábamos en un bosque en el norte de España, una ruta de 2 días. El primer día todo normal, acampamos cerca de un arroyo, cocinamos, nos dormimos. A las 3 de la mañana me desperté sin razón aparente, de esas veces que abres los ojos y ya está, sin ruido ni nada. Salí de la tienda a orinar y vi una luz entre los árboles, como a 200 metros. Una linterna, moviéndose despacio pero sin ningún patrón lógico, no seguía ningún sendero, iba entre los árboles como si la persona que la cargaba no tuviera prisa o no supiera a dónde iba. Desperté a mi compañera. La vimos juntos durante unos 10 minutos. La luz nunca se acercó, pero nunca se fue del todo. Por la mañana fuimos al área donde la habíamos visto. No había sendero, no había huellas. El suelo era puro musgo húmedo, el tipo de suelo donde cualquier pisada deja marca. No había nada. No. Esto fue en México, en la Sierra Norte de Oaxaca. Soy guía de senderismo desde hace 8 años y generalmente soy muy escéptico con este tipo de historias. Las he escuchado 1000 veces y casi siempre tienen explicación. Esta no la tiene. Llevaba un grupo de 6 personas, ruta conocida, día despejado. En cierto punto del camino, uno de los turistas me preguntó quién era la mujer que estaba parada más adelante en el sendero. La vi yo también. Estaba como a 100 metros, de espaldas, con ropa oscura. Pensé que era alguien de otro grupo. Le grité para avisarle que veníamos. No se movió. Seguimos caminando hacia ella y en algún punto, sin que nadie la viera moverse ni girar ni nada, ya no estaba. El sendero desde ese punto es completamente recto y abierto durante al menos 400 metros. No había a dónde desaparecer. Lo que me quedó grabado es que los 6 la vimos. No fue una sombra ni una confusión de luz. Era una figura humana, quieta, de espaldas, y luego no era nada. Nunca le he dado una explicación a ese grupo, simplemente seguimos la ruta. Llevo más de 12 años haciendo senderismo, he recorrido rutas en 4 países distintos y siempre fui de las personas que tiene una explicación lógica para todo. Ruidos en el bosque, sombras entre los árboles, sensaciones raras. Siempre encontré la forma de racionalizarlo. Hasta una noche en los Pirineos que cambió completamente esa parte de mí. Éramos 3, yo, mi cuñado y un amigo que había hecho la ruta antes. Acampamos cerca de un lago pequeño que ni siquiera aparece en todos los mapas, uno de esos lugares que se sienten fuera del mundo. La primera noche fue perfecta, cielo despejado, silencio total, nos dormimos sin problema. La segunda noche me desperté a las 2 de la madrugada con una sensación muy específica que no sé cómo describir mejor que esto, la certeza absoluta de que había algo afuera de la tienda, no un sonido, no un movimiento, solo esa certeza, como cuando sabes que alguien te está mirando, aunque no lo veas. Me quedé quieto escuchando. Durante lo que calculo fueron unos 20 minutos. Nada, ningún sonido. Y eso era lo raro porque el bosque nunca está completamente en silencio. Siempre hay algo, insectos, viento, agua. Esa noche no había absolutamente nada. Un silencio que se sentía colocado ahí, artificial. Eventualmente me volví a dormir. Por la mañana
No dije nada, porque me pareció una tontería. Estábamos desayunando cuando mi cuñado dijo, sin que nadie hubiera sacado el tema: «Oigan, ¿anoche sintieron algo raro?». Los tres lo habíamos sentido. Los tres nos habíamos despertado a la misma hora. Ninguno había escuchado nada y ninguno había salido de su tienda. Revisamos el perímetro del campamento esa mañana. En el lodo cerca del lago había huellas, no de animal, no de bota, algo que caminaba en 2 pies pero con una zancada demasiado larga para ser humana normal. 4 huellas, como si algo se hubiera detenido ahí, y luego, nada, no continuaban hacia ningún lado. Aparecían y desaparecían en el mismo punto. Nos fuimos ese día sin terminar la ruta. Ninguno de los tres ha vuelto a hablar del tema entre nosotros. Creo que los tres preferimos no hacerlo. La mía es corta, pero no me la puedo quitar de la cabeza aunque hayan pasado años. Estaba haciendo una ruta fácil de las que hago casi cada domingo, un bosque de pinos cerca de donde vivo que conozco perfectamente. En cierto punto del camino hay un árbol caído gigante que sirve como referencia. Todo el mundo que conoce esa ruta sabe cuál es. Ese día, al pasar junto al árbol, escuché una voz de niño, clarísima, que decía un nombre, no el mío, un nombre que no reconocí. Lo raro no fue la voz, sino que venía de abajo, como si viniera de dentro del árbol caído o de debajo de la tierra, justo ahí. Me detuve. Silencio. Seguí caminando y a los 10 pasos lo escuché de nuevo. El mismo nombre, la misma voz, con el mismo tono tranquilo, como si estuviera llamando a alguien a cenar. No había ningún niño. Era entre semana, temprano, no había nadie más en esa ruta. Lo comprobé, me quedé parado ahí 5 minutos sin moverme y no apareció nadie. Volví al día siguiente con mi hermano sin contarle lo que había pasado. Al llegar al árbol caído se detuvo solo y me preguntó si yo también escuchaba algo. No escuchamos nada ese día, pero él lo sintió, ese mismo punto, sin que yo dijera una palabra. Ya no hago esa ruta solo. Trabajo como guardabosques hace 7 años. He visto cosas que tienen explicación y cosas que creí que la tenían hasta que la busqué y no la encontré. Pero hay una sola cosa que genuinamente no sé qué fue y que cambió la forma en que entro al bosque de noche. Estaba haciendo una ronda nocturna de rutina, zona que patrullé cientos de veces. Linterna, radio, equipo completo. Alrededor de la 1 de la mañana vi a una persona en el bosque, entre los árboles, a unos 50 metros del sendero. Figura humana, de pie, sin linterna ni ninguna fuente de luz, solo parada ahí. Grité el protocolo habitual identificándome, pidiendo que se acercara al sendero. La figura no se movió. Me acerqué. A medida que reducía la distancia, empecé a notar algo que no procesé de inmediato, porque mi cerebro no lo aceptaba. La figura no tenía profundidad. Se veía plana, como una silueta recortada pegada entre los árboles, sin volumen, sin dimensión. Cuando llegué al punto donde había estado no había nada, ni persona, ni animal, ni rama con forma humana, ni nada que pudiera haber creado esa ilusión. Apunté la linterna en todas direcciones durante varios minutos. Lo reporté en el registro de la noche como figura no identificada, posible intruso, no localizado. Mi supervisor leyó el reporte y no dijo nada, solo me preguntó en qué zona exacta había sido. Cuando le dije la zona, me contestó que ese no era el primer reporte de ese punto. No me dijo cuántos había antes. No le pregunté. Esto lo cuento porque mi novia estaba conmigo y puede confirmarlo. Estábamos en una ruta de un día en un bosque en Chile, zona sur, de esas que no están en ninguna app y que encontramos por recomendación de un local. Nos advirtió que no nos quedáramos después de que oscureciera. Dijimos que sí, como uno siempre dice. Nos quedamos después de que oscureció. Teníamos linternas y conocíamos el camino, así que seguimos tranquilos. El problema empezó como a 20 minutos del estacionamiento. Mi novia me agarró el brazo y señaló hacia los árboles a nuestra derecha. Había una fogata pequeña, como de leña controlada, a unos 80 metros entre los árboles. Alrededor había siluetas, varias, quietas, sin hablar ni moverse. Las contamos. Eran 7. Decidimos no llamar la atención y seguir caminando normal. 2 minutos después, mi novia me volvió a agarrar el brazo. La fogata estaba ahora a nuestra izquierda, al otro lado del sendero. Misma distancia, mismas siluetas, mismo silencio. El sendero en ese tramo era abierto. No había forma de que hubieran cruzado sin que los viéramos. Corrimos hasta el carro y manejamos 2 horas sin parar.
Al día siguiente, el mismo local que nos recomendó la ruta, cuando le describimos lo que pasó, dijo una sola cosa antes de cambiar el tema. Les dije que no se quedaran de noche. Suscríbete y activa la campana, hay más historias en camino.